Presento, soy Juanjo Arenas, soy el subdirector de Ciberilatam, de comunicación especializado en la ciberseguridad de Latinoamérica. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a Axel la invitación, a todo el equipo de Neuron por confiar en mí para moderar este panel. Como han podido comprobar, pues bueno, pues tenemos por delante un tema de lo más interesante. Vamos a hablar en un panel titulado Seguridad en la nube e infraestructura crítica. Si se fijan, son tres términos bastante grandes que los hemos unido en una mesa redonda. Seguridad por un lado, ciberseguridad, por otro lado nube y por otro lado infraestructura crítica. Yo creo que Creo que perdimos a Juanjo. Sí. Pero bueno, aprovechar pues este momento en el que Juanjo yo creo que se va a volver a conectar para hacer la presentación formal. Para guiarnos en esta conversación nos acompaña Juanjo Arenas, subdirector de Ciberilatam. En este panel le van a acompañar Carlos Chan, que es Head Information Security de Bexi, Lorena Bravo, que es Head of Security de Latinoamérica, Quetzalcóatl Rodríguez, subdirector de Seguridad de la Información, y pues mi estimado Juanjo, ahorita que se vuelva a conectar, ya le podremos dar la palabra. Claro que sí. sí. Hola, ¿se me oye? Listo, Juanjo, te Sí. cedo la palabra. Listo, perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos por el panel que vamos a protagonizar. Yo creo que estoy muy bien rodeado y son tres grandes amigos. Eh, Juanjo, estimado, te estamos perdiendo la señal. sí, ahora se me oye, es que me está dando problemas el audio. No sé por qué se me está cortando. ¿Me oís ahora, no? No te preocupes. Sí, te escuchamos bien. Sí. Bueno, lo primero que te voy a preguntar, Lorena, es tu punto de vista sobre cuál es el error más peligroso que cometen las empresas cuando migran infraestructura crítica a la nube creyendo que ya están seguras. Y me ha tocado, Juanjo. El error más peligroso es, hoy día tienen sus aplicaciones, bases de datos, incluso ya proyectos con agentes, y hacen la migración tal cual está. De repente, por ahí saben que tienen brechas, pero piensan que migrar las brechas hacia la nube va a ser mucho más sencillo ya en la nube poder mitigar. Entonces, se están llevando el riesgo al riesgo y puede ser más amplio porque incluso durante la migración se descubren los desarrollos o simplemente en la infraestructura crítica que hay ventanas de riesgo. Lo más importante aquí es considerar y hacer este assessment o este mapa de la realidad que tienes para tomar decisión o lo mitigas aquí o haces un proceso de mitigación en el cual vas trabajando mientras vas migrando, o si son situaciones que puedes mitigar ya con la facilidad que tienes en la nube, hacerlo. Pero el principal error es no considerar y mover tal cual a la nube. Ujú. Ujú. Bastante interesante. Vamos a pasar a continuación a Carlos. Carlos, un otro amigo de Civilata, mi mío personalmente. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por representar a Bexi. Nada, lo primero que me gustaría es hablar un poquito desde tu experiencia en una Fintech. Estamos hablando de un sector en el que el riesgo pues, es inmediato y de hecho todos nosotros tenemos un teléfono celular en el que ya nos conectamos directamente con nuestra banca online, con todos los riesgos que eso supone, entre otras cosas. Entonces, lo primero que me gustaría saber es, pues, ¿qué decisión de seguridad en el cloud, hablando de la nube, pues ha sido la más difícil de tomar porque impacta directamente en el negocio? Negocio, esa gran palabra también que tenemos que tener en cuenta en ciberseguridad. Wow. Es una excelente pregunta, ¿eh? Mm, Mira, considero que desde nuestra posición como donde tienes que orquestar muchas cosas, primero hay que darle un contexto a todo esto, ¿no? Y vamos a partir de un principio. ¿Se va a priorizar la velocidad o se va a priorizar la gobernanza efectiva? Son dos elementos que tienen que estar de la mano, ¿no? Y esto depende del contexto. Siempre me gusta aterrizarlo a ejemplos. Imaginemos alguna carrera de autos, ¿no? No es lo mismo ser el piloto
a ser el jefe de ingenieros o estar corriendo la última de las vueltas en la carrera, ¿ok? Por suerte, en el mundo fintech, nosotros siempre estamos viviendo los mismos tres mundos al mismo tiempo, ¿no? Tenemos que estar siempre atentos a los riesgos desde la perspectiva del piloto, desde el jefe de ingeniería, así como toda la demás, ¿cómo se llama? Logística que se tiene. Esto yo lo voy a partir o voy a empezar a construir estos elementos desde la perspectiva táctica, ¿no? Considero que el error más común es que la seguridad en cloud se vea como una decisión técnica y realmente no lo es. Es una decisión de negocio que depende de la madurez de la organización, de los resultados de todo un assessment que tú has hecho anteriormente, de la misión y de la visión, ¿sí? Y de los objetivos que se están persiguiendo. No es lo mismo que la empresa tenga como el objetivo o la meta de este ciclo, de este periodo crecer, a otra empresa que tenga la misión de tener el compliance o alguna que esté consolidándose. Son tres elementos muy diferentes, ¿no? Y hay una premisa que yo siempre pongo que es aceptar que no todas las decisiones de seguridad deben de ser iguales, aunque el riesgo sí lo sea. Esto se escucha medio tricky, ¿no? Pero a ver, lo explico. No es lo mismo que una fintech A ya haya consolidado sus capacidades de análisis de vulnerabilidades y también sus capacidades de CICD, pero que sus capacidades de monitoreo y detección apenas estén en una madurez temprana. Ahí el apetito de riesgo tiene que ser bajo para la liberación de esa producción, ¿sí? Y es donde parto de este principio. Vamos a la fintech B, donde ya tienen altas capacidades de monitoreo, detección y remediación automática, ¿sí? Y estamos hablando de la nube, adicional a sus capacidades de análisis de vulnerabilidades de CICD. Obviamente el apetito de riesgo puede ser alto. Entonces aquí ya estamos hablando de una concepción de negocio y más que de negocio de todas las áreas involucradas, ¿no? Para llegar a esto, porque están de acuerdo que este tipo de conversaciones se llevan desde la perspectiva de seguridad, del área de seguridad. Ahora viene la parte táctica. Algunos dirán, bueno, ¿cómo yo voy a bajar el balón? ¿Cómo yo voy a bajar esta idea a todas las demás áreas? Desde mi perspectiva es algunas personas pueden identificar que pudiera ser fricción, sí, a llegar a acuerdos. Desde mi perspectiva, que es el momento de poner a prueba nuestro liderazgo para coordinar, gestionar, llegar a una meta que es muy diferente a un objetivo. La meta es todas las áreas tenemos que tener en cuenta el riesgo porque vamos a hacer esa liberación, ¿ok? Entonces, es donde estamos amalgamando toda una visión de riesgo de todas las áreas, de toda la empresa. Y aquí es donde nuevamente el despliegue de una nueva capacidad en cloud, depende de cuál es el modelo que tú estás llevando a cabo, ¿no? Yo creo que por último, en todo esto es avanzar, sin saber que estás expuesto, ¿no? Esa es una de las interrogantes. Por último, y con esto voy a cerrar, desde la parte operativa hay una verdad incómoda, y esto es, operas con visibilidad parcial o tienes esos huecos donde pues vámonos a ciegas, ¿no? Y a ver qué pasa. Considero que los retos actualmente es ya no solamente verlo desde la perspectiva tecnológica, que es monitorear. No, ahora tenemos que contextualizar todas esas alarmas, toda esa información, tenemos que aterrizarlo para tener una visión de cómo nos vamos a proteger. Que es diferente proteger a defender, ¿no? Alertamiento. Ya no solamente es ver todo lo que está sucediendo, sino es actuar de forma automática y medir la actividad. Eso significa que tenemos que ver toda la exposición que tenemos, ¿no? Desde mi perspectiva, ya con esto cierro mi participación. Considero que en el mundo fintech, el problema no es ir rápido, es saber cuándo vas demasiado rápido para el nivel de control que tú tienes. Así es como yo lo concibo y es la visión que nosotros tenemos actualmente en Bexi. La banca, el sector financiero, al final estamos hablando de que es uno de los sectores más críticos que hay por todo esto que estamos comentando. Y en parte de esa criticidad también viene el avance normativo que se ha producido. Yo puedo hablar, por ejemplo, del caso español. Yo hoy me estoy conectando desde Madrid, aquí en España, en la Unión Europea. Se están poniendo mucho las pilas en materia normativa, no solamente
de lo que son servicios esenciales en general, sino también de infraestructuras críticas y en el caso del sector financiero en particular. Aquí tenemos el reglamento DORA, que seguro que todos vosotros lo conocéis, que al final es un reglamento, una normativa en la que se centra en la resiliencia. Resiliencia, esa palabra que ya en ciberseguridad se está convirtiendo en prácticamente la protagonista. Y precisamente por esa criticidad, como decía, viene toda esta vorágine normativa. En Europa, aquí uno de los temas que tenemos es que muchos opinan que hay demasiada normativa. Pero bueno, eso ya es otro tema que podría dar para otra mesa redonda. Quetzalcóatl, me gustaría preguntarte, en relación con toda esta normativa, con esta criticidad del sector financiero, del sector bancario, pues, ¿cuál ha sido el mayor reto al migrar o al integrar servicios en la nube sin comprometer la seguridad y todo el asunto normativo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan todos? Perfectamente. Pues mira, yo creo que, a ver, o sea, en mi experiencia, ¿no? Y los años que he trabajado en la banca, o sea, yo creo que el mayor reto es mantener la agilidad sin perder el control, ¿no? O sea, es decir, ¿no? O sea, em, tú tienes que estar demostrando en un entorno, porque digamos es un entorno, la nube muy dinámico, tiene bastantes cambios, tiene bastantes actualizaciones, y sobre esas actualizaciones, pues tú tienes que seguir demostrando que cumples, ¿no? Con los controles establecidos, ¿no? Y no solo eso, o sea, tienes que ir reforzando o actualizando esos controles, ¿no? Es decir, el negocio quiere que tú despliegues rápido, ¿no? Porque eso es lo que quieren, que tú seas ágil, pero el regulador quiere o te exige certeza, ¿no? Entonces, tú tienes que convertirte en un habilitador, ¿no? O sea, tienes que buscar esos controles automáticos y sin reinventar el cumplimiento, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que cada vez que ven el cumplimiento, pues quieren optar por nuevas estrategias, ¿no? Pero a veces creo que ahí es donde a nosotros, ¿no? Los de seguridad nos falta esa agilidad, ¿no? Entonces, ese es el reto, ¿no? O sea, mantener la constancia y la rapidez que te pide la operación que te pide el negocio versus la certeza que te va a pedir el regulador, ¿no? Porque aparte, si no automatizas bien los controles, pierdes visibilidad. Y si pierdes la visibilidad, pues pierdes el control, ¿no? Y si pierdes el control, pues por ende estás perdiendo ya el cumplimiento, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los peores retos, ¿no? O sea, en un banco no basta con decir que eres seguro, ¿no? O sea, constantemente tú tienes auditorías, constantemente tú tienes, o tienes que demostrar ante reguladores, ¿no? Yo creo que esa es la parte más retadora, ¿no? Seguir ese ritmo, ¿no? Y agilizar tus controles que vas a meter para cada uno de esos ambientes, ¿no? Perfecto. Vamos a cambiar un poquito de bloque en este panel. Vamos a hablar un poquito pues, de responsabilidad, responsabilidad compartida, etcétera. Precisamente hablaba hace poquito pues, de la normativa, en el caso también de la Unión Europea. Ya no decimos que el responsable de un incidente solamente recae en el CISO, responsable de ciberseguridad, etcétera. Ya estamos hablando de que incluso la alta dirección puede ser responsable directo de cualquier cosa que pueda ocurrir en una empresa, incidente, etcétera. Aquí estamos hablando también de un tema que no vamos a tocar directamente en este panel, pero que también se podría hablar, que es de concienciación, concientización. Cómo la población, los trabajadores, alta dirección de las compañías tienen conciencia absoluta de la importancia de la ciberseguridad, de que si ocurre un incidente que va a ocurrir tarde o temprano y si ya te ha pasado, te va a volver a pasar, segurísimo. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer primero para no caer en un incidente? ¿Qué debemos hacer cuando ya he caído en un incidente? ¿Cómo tratar de solucionarlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿De cómo tengo que hacer la comunicación? ¿A quién tengo que reportar? ¿Cómo llevar a cabo las medidas de ciberseguridad? Y antes de eso, ¿qué es lo que tengo que hacer para no caer en las manos de los ciberdelincuentes? Tengo que estar totalmente concienciado y tener ese conocimiento, esa formación. Estamos hablando al final de un entorno de responsabilidad global, responsabilidad, pues bueno, compartida en todos los estamentos de organizaciones públicas, organizaciones privadas, sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, en todo esto de la ciberseguridad,
todos tenemos algo que decir. Todos. Y todos somos responsables de si pasa cualquier cosa, de cómo solucionarlo, de cómo no caer, etcétera. Entonces, hablando un poquito de esta responsabilidad compartida, que bueno, que suena bien, porque suena bastante bien. Entonces, Lorena, me gustaría saber tu opinión sobre en qué punto las organizaciones, las empresas, pues confían más y dejan huecos críticos, porque los hay, y seguro que los ciberdelincuentes los van a encontrar y son capaces de aprovecharlos. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Estás muteada, no te oigo. Es un punto interesante como para debate esta mañana, porque ha evolucionado esta parte de la responsabilidad compartida. Les voy a contar situaciones que están aconteciendo y sale un poco del contexto. En las organizaciones tenemos empresas, consultoras, tecnologías, equipos que todo el tiempo están haciendo escaneo, están identificando áreas de oportunidad, ventanas de riesgo, desde la dirección general hasta niveles operativos. Pero son mecanismos tradicionales, donde ya los ciberatacantes saben qué hacemos, saben el tipo de resultados, hay insiders que pues comunican y no está conectada a la alta dirección con los diferentes niveles. Cuando hablamos de presentar un riesgo, un plan de mitigación, un plan de estratégico para seguridad, por ejemplo, 2030, la primera cuestión es ¿por qué tan caro? Que nuestro trabajo estar mitigando eso, que no tienes que estar identificando que el código, que la información, que la API, y ahora que vienen temas de inteligencia artificial. Y recientemente me he encontrado en las organizaciones. Hay ataques que vienen desde hace 5 años, 4 años, y que se están gestando, y vienen desde las áreas de desarrollo. Hemos hecho análisis en conjunto con algunas organizaciones sin tecnología, simplemente paso a paso, revisando los códigos con el entendimiento de qué pasaría si este código fuera atacado en ese sentido. Y nos encontramos sorpresitas, nos encontramos vulneraciones, riesgos que fueron creados hace años y que tienen un plan. Entonces es interesante que esos riesgos tienen un plan para poder ejecutarse y afectar a la empresa. Y del lado organizacional, del lado dirección general hacia el área operativa, no hay un plan para poder identificar estos riesgos peligrosos y para poder concientizar a la gente de cuidar. Entonces, hoy día se está presentando un área de oportunidad gigante. Hay ventanas más grandes. ¿Por qué? Porque esta infraestructura crítica que yo quiero migrar, pero me llevo esos riesgos. Está por el otro lado inteligencia artificial, que están desarrollando agentes a una velocidad impresionante, y APIs, data, que exponen sin un mecanismo en el cual estén cuidando con ética, responsabilidad, se siguen. Entonces, estoy llevando mi infraestructura, mi data hacia afuera y con los riesgos que yo tengo gestados. Entonces, hoy día la responsabilidad de la dirección general, primero que nada, es el entendimiento completo de cómo está mi infraestructura. No se hereda solamente al CISO o al CTO o a la gente que está del lado de infraestructura. Es una responsabilidad de negocio, porque es tu negocio. El entender. Yo hago un ejercicio muy simple. ¿Qué pasaría? Y eso lo hago con los equipos. ¿Qué pasaría si en una hora, imagínate que estos equipos tienen la habilidad para ir a entender la infraestructura, pudieran destruir? Encuéntrame los factores que generen crisis, que generen que no pueda operar el negocio, que generen que haya situaciones de fraude, que generen que la infraestructura crítica no esté operando. Y lo hemos hecho. Lo hemos hecho sin herramienta, con personas que no tienen conocimiento, simplemente siguiendo una metodología, entendiendo qué es lo que haría un ciberatacante. Entonces, el peor de los escenarios está ahí. Regresamos acá y preguntamos, ahora, ¿qué plan tienes para mitigar esto? Porque si hay escenarios donde van
hacer esa destrucción de la información, hacer el uso inadecuado para llevarte a una exposición de riesgo, ¿qué plan tienes para mitigar? ¿Cómo podemos hacer en escalerita desde que la alta dirección compre esta situación, se haga parte hasta que los niveles gerenciales, operativos y ya usuarios puedan estar cuidando? Entonces ahí viene todo un plan, un área de entrenamiento que a veces hay resistencia al cambio, porque no, no, a mí no me pasa, eso es incorrecto. Y entonces la concientización viene con un ejercicio que se haga, con un entendimiento, el llevar a la alta dirección el impacto que pudiera. Este es la crisis, el daño a la marca, la reputación, el fraude, pero que se conozca. Quizá el desafío es presentarlo en el lenguaje que la alta dirección lo entiende, y ese es un desafío para quienes estamos en seguridad, y poder ahí crear ese plan y bajarlo. Y la mayoría de veces tiene que ver con desarrollo o con la evolución de la infraestructura crítica. Y ahí estar abiertos, aceptar y empezar a trabajar con nuevas herramientas, porque ya el cibercrimen evolucionó en el estar sembrando código, estar llevando líneas a los agentes, estar incluso modificando la data, haciendo poisoning. Entonces, todo esto está muy evolucionado y exige que nosotros podamos tener esos ojos con la visión clara, comunicados y entendiendo un plan completamente distinto. Es un desafío nuevo y es importante que todos estemos alineados. No es una simple capacitación de concientización, es un reto nuevo. Has mencionado un tema que no vamos a tocar precisamente este panel, pero bueno, seguro que Axel ha tomado apuntes para hablar de él, que es la inteligencia artificial. Al final, la inteligencia artificial está afectando en todos los ámbitos de la sociedad, en tu trabajo, en tu vida personal, etcétera, 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 y en la ciberseguridad, por supuesto que también, pero no solamente en el apartado nuestro de los buenos, también en el apartado de los malos la utilizan, saben aprovecharla, tienen sus recursos y en Sí. muchos casos incluso mejor que los buenos, eso hay que tener cuidado con ello. Así que seguro que quedaría no solamente para otro panel para hablar de ciberseguridad e inteligencia artificial, sino para hablar de un congreso entero. Así que eh, Axel seguro que ha tomado apuntes para hablar de ello. No voy a preguntar sobre ello porque seguro que nos comeríamos todo el tiempo, pero bueno, seguro que podríamos hablar mucho de ello. Eh, Carlos, vamos a continuar contigo. Hablábamos de, pues bueno, del negocio. Lorena lo ha mencionado y me gustaría seguir contigo en este punto. Antes operábamos sistemas, ahora todo está interconectado y hay interdependencias. Hablamos, de hecho, en parte de normativa también se mencionan esto de las interdependencias. ¿Este cambio es tecnológico? O quizás implica que el riesgo dejó de ser un tema técnico, vamos a llamarlo así, un tema técnico y se ha convertido en verdadero problema del negocio. Estás mutado, Carlos. Es un excelente punto el que tú compartes y estoy de acuerdo con lo que tú comentas, ¿no? Vamos a partir del principio de que no es que la tecnología haya cambiado, ¿sí? Las amenazas han evolucionado, ¿sí? Los habilitadores tecnológicos han evolucionado, la inteligencia artificial está cambiando nuestro mundo y todo lo estamos viviendo. Y aquí es donde la democratización de estas capacidades también nos tiene que llevar a esta reforma de cómo nosotros conseguimos o concebimos, ¿sí? La ciberseguridad, la protección que vamos a dar a nuestras empresas, ¿no? Por lo tanto, yo asumo que no es un cambio tecnológico, es un cambio sistemático, ¿ok? Antes operábamos solamente servidores, los límites eran súper claros, el control estaba centralizado, sí, el riesgo estaba contenido, cada quien tenía sus columnas y estaba operando. Pero actualmente tenemos ecosistemas y todos lo sabemos, ¿no? Múltiples proveedores, múltiples nubes, múltiples dependencias, las amenazas están evolucionando a ritmos que realmente nos tienen que llevar a que estemos a la altura de las circunstancias, ¿ok? Mm, concuerdo,
Sí, el riesgo es más que técnico y vamos a pensarlo así. En muchos foros, incluso en este, hemos mencionado que tenemos que comprender el negocio, ¿no? Que el negocio tiene que comprender la ciberseguridad. Pero aquí viene la premisa. Dentro de nuestras habilidades y también el valor agregado y servicio que entregamos a toda la comunidad y a la empresa como tal, tiene que también tener esta comprensión del negocio. Ya no solamente es, sabes que estos riesgos son del negocio. ¿Quién es el dueño del negocio? Voy y asigno esa responsabilidad. No, es yo como el responsable de seguridad tengo que tener esta gorra, esta camiseta de es mi negocio y tengo que comprenderlo. Cuando tú te pones esa camiseta automáticamente tienes una estrategia de cómo vas cómo vas a conseguir sponsors, champions, quién necesitas, cómo lo necesitas, ¿no? Dicho esto, es donde, sabiendo que es un negocio, tenemos clientes, tenemos partners, tenemos que tener una cantidad de negocio, ¿no? Entonces el riesgo efectivamente sigue siendo tecnológico, pero ya no vive solamente la tecnología. Hoy es un riesgo integral que ahora sí consolida o necesita de todo el negocio, de todas las áreas, ¿no? Eh, Desde mi perspectiva, lo que tenemos que abolir es esta concepción de seguir usando modelos antiguos, ¿sí? No puedes hacer un assessment de análisis de vulnerabilidades a la inteligencia artificial. No puedes hacer solamente un análisis a tus proveedores una vez al año, ¿ok? Entonces es más bien ver que ya no es una línea, ya no es un perímetro que tiene un perímetro el cual tenemos que contener. Desde mi perspectiva ya es una superficie, un volumen de datos que tenemos que tener procesados, saber cuáles son los riesgos que existen ahí y tener los controles compensatorios que nos van a ayudar a tenerlo en control, ¿no? Entonces, dicho esto, es el riesgo no depende de lo que tú haces, depende del eslabón más débil de la cadena, ¿sí? Y vamos a identificar todos estos eslabones para poner controles compensatorios o controles mitigatorios dependiendo de la madurez de las circunstancias que estemos viviendo. Entonces, si esto ya lo bajamos a la parte operativa, es entender qué está pasando en tiempo real. Para mí, he aprendido que no solamente es montar un SOC, es que la dirección, los gerentes, los líderes, la operación nivel uno, nivel 2 puedan contextualizar y sumar en este conocimiento de la información y de los riesgos para poder eliminar el riesgo, identificar anomalías, para saber qué realmente nos está impactando, ¿no? Y esto nos lleva a una evolución necesaria. Ya no es control, es una orquestación. Ya no es seguridad, es una resiliencia compartida. Ahora la confianza ya es una verificación continua. Por lo tanto, el que nosotros estemos habilitando o utilizando las capacidades de la nube, que eso solamente escala las capacidades que tenemos para triunfar o llegar a casos de otra índole, es una realidad, ¿no? El riesgo sigue siendo tecnológico, pero no porque la tecnología haya cambiado, sino porque ahora está conectando a todo, ¿no? Ahora, antes solamente protegíamos sistemas, hoy tenemos que tener muy en cuenta las relaciones de negocio que tenemos. Es muy diferente que una empresa tenga, que la empresa sea B2B, B2C, la riesgo, las amenazas, la celeridad de cómo lo vamos a proteger, cambia mucho el contexto. Eso es lo que quisiera yo compartir en este foro. Ha mencionado otro tema bastante importante que es la gestión de los terceros, de la cadena de suministro. Estamos viendo cómo muchos de los ciberataques que están recibiendo las organizaciones vienen precisamente de ahí, de sus proveedores, de terceros. Una parte muy importante y que de hecho la normativa también está empezando a darle bastante importancia de cara a mejorar la ciberseguridad en las organizaciones, sobre todo también teniendo en cuenta que las ciberamenazas, bueno, pues cada vez son más sofisticadas. Ujú. Hay cada vez más y su sofisticación está creciendo. Como he comentado antes, gracias a la inteligencia artificial, bueno, pues los ciberdelincuentes tienen cada vez más herramientas y mejores herramientas y todo eso son recursos.
final esto es como todo, cuanto más recursos nos den, mejores cosas podemos hacer, ellos también. Entonces, al final las ciberamenazas, pues también estamos viendo una creciente sofisticación. Entonces, Quetzalcóatl, a mí me gustaría preguntarte cómo estáis equilibrando la adopción de soluciones en la nube con la con la necesidad de mantener el control y visibilidad sobre las infraestructuras, teniendo en cuenta todo esto que estoy comentando de que al final las ciberamenazas pues cada vez son más complicadas. Mm, claro que sí, Juanjo. Mira, a ver, yo creo que en primer lugar es no adoptar la nube de forma indiscriminada, ¿no? O sea, y a ver, y creo que partiendo un poco de lo que dicen mis colegas, ¿no? O sea, a ver, empiezas a adoptar la IA, ¿no? A veces el negocio no tiene ni claro por qué está adoptando la IA, pero ya tienes todo un movimiento y tránsito y proceso de datos, ¿no? Entonces, creo que pasa mucho también con la nube, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que el enfoque va un poco, pues, no solo a controles, ¿no? O sea, a ver, tú puedes mantener N cantidad de controles de seguridad, puedes meter el SOC, puedes meter marcos, ¿no? De seguridad de la nube y todo, pero yo creo que el enfoque va en un gobierno, ¿no? O sea, en un nivel de riesgo, ¿no? O sea, a ver, ¿qué datos vas a mandar? ¿Qué? O sea, ¿no? O sea, empezando, pues, o sea, vas a aventar un core bancario, vas a aventar pues un simple sistema, pero no. Entonces, entendiendo muy bien el tipo de datos, ¿no? Pues es como tú vas a reorganizarte y vas a tener tu estrategia, ¿no? Entonces, sabiendo ese tipo, ¿no? De datos, o sea, a ver, van a ser datos bancarios, van a ser datos de tarjeta, van a ser solamente datos de cliente, ¿no? Que no sean tan riesgosos, pues es como tú vas metiendo los controles, ¿no? O sea, partiendo de eso, ¿no? Entonces, yo lo encerraría en un enfoque en riesgo, ¿no? O sea, en el enfoque en riesgo es como tú vas a meter los controles, ¿no? Ahora, por segundo tema, ¿no? Pues creo que se habla mucho de esto del tema del modelo de responsabilidad, ¿no? O sea, porque, a ver, digo, yo no voy a nombrar marcas ni nada, ¿no? Pero a ver, luego haces los contratos, ¿no? Y me queda que pues esto ya ha ido avanzando bastante, ¿no? Pero en un papel a veces pues todo está así de fábula, ¿no? Está hermoso, pero a veces hay bastantes zonas grises, ¿no? O sea, y en estas zonas grises es donde no sabes qué te tocaba a ti, qué le tocaba a él, ¿no? Entonces ahí es donde debes de meter controles bastante claros, ¿no? Entonces, o sea, y una vez sabiendo, o sea, yo creo que el tema compartido, ahora sí, tú adoptas una estrategia, ¿no? Vas a meter un Zero Trust, vas a meter un tipo de gestión de accesos basados en PAM, etc., ¿no? Porque, pues, parte de lo que tú tienes que ver, o sea, si bien la nube te da esa facilidad de que puede entrar cuando sea, ¿no? Y todo eso, ahora, ¿quién entra? ¿Por qué entra? ¿Cuándo entra? ¿No? O sea, entonces yo creo que es un poco lo que decía Carlos, a ver, es ir moldeando el riesgo, ¿no? O esas nuevas necesidades a nuevos controles, ¿no? O sea, porque ya no es el control de que si va a entrar seguro por una VPN, ¿no? O sea, sabemos que va a entrar, más bien es quién va a entrar, cómo va a entrar, o sea, entonces ya no solamente creo que un enfoque técnico, sino también tienes que ver el enfoque del proceso, del negocio, ¿no? De los datos, ¿no? Porque pues al final es la joya de la corona, los datos, ¿no? Entonces, creo que es lo que nosotros hacemos. No tomarlo indiscriminado y dependiendo del riesgo, ¿no? Ahora sí, o de los datos, das ese enfoque de riesgo y ahí ves qué controles vas a meter, ¿no? O sea, cuáles son los mejores, ¿no? Creo que eso es como yo lo comentaría. Sí, perfecto, perfecto. Os voy a hacer ahora una pregunta que me podéis contestar los tres. Ahora lo vamos viendo. Es una pregunta que nos hace la audiencia y dice lo siguiente. Ustedes dijeron que el obstáculo no es tecnología, sino cultural. En seguridad patrimonial nos pasa lo mismo, dice este espectador. El cliente quiere guardias, no procesos. ¿Qué argumentos ha funcionado a vosotros para vender al cliente o prevención al director que solo ve gasto? Esto a mí me parece muy interesante. ¿Utilizasteis alguna métrica para convencer a la alta dirección? Cualquiera de los tres podéis contestar. Mm, eh, Carlos, si quieres, sí. Mira, más bien vamos a utilizar ejemplos, ¿no? Y hegemonías perdón, vamos a emplear ejemplos dentro de nuestro ámbito, ¿no? Muchas ocasiones creo que ese es un tema que tenemos que tener la versatilidad de cómo vamos a atenderlo, ¿sí?
Y yo siempre he platicado con mis equipos que es muy importante articular bien las ideas y emplear las palabras correctas. En muchos foros es vamos a atacar el problema, ¿no? Sino más bien es cómo lo vamos a comprender. Tú puedes ver, y esto lo vamos a ver, voy a partir yo de una tecnología disruptiva, de un problema as usual, ¿sí? Pero muchas ocasiones se ve el problema desde dentro y no desde fuera, ¿sí? Cuando tú haces un análisis desde afuera, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace 3 años, cuando estábamos en el boom de la inteligencia artificial, como todas las empresas, queremos IA, y la queremos ya, y la queremos segura. Yo en ese momento, como todos, era una nueva tecnología que yo ni sabía cómo la iba a proteger. Entonces, más bien, yo conseguí a personas en las cuales pudimos hacer una estrategia en la cual cada quien iba a aportar para una meta, no un objetivo. La meta es de que todos queremos llegar a liberar este servicio o este producto de forma segura. ¿Ok? Yo creo que con estos elementos o con estas ideas yo te pudiera sintetizar que más bien el enfoque sería: ve cuáles son esas amenazas que actualmente se tienen, ¿sí? Cuantificarlas, medirlas, sacar métricas en las cuales tú puedas hacer una relación de costo-beneficio. ¿Cuánto es el gasto que tiene esa protección versus los potenciales amenazas que ellos están defendiendo? Ahí automáticamente se salen las matemáticas para poder dar una propuesta. También algo muy importante, siempre veámoslo de forma holística. ¿Qué tal que no necesariamente vas a implementar un control? Implementa varios, un CCTV, diferentes esquemas de protección física, otros más, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quisiera compartir al foro. Perfecto. Quetzalcóatl, también. Sí, a ver, yo creo que la forma, ¿no? Y digo, Carlos ya lo expuso muy bien, ¿no? Reforzándoles, a ver, yo lo daría en un enfoque a riesgo, ¿no? O sea, porque, a ver, si no te van a ver como un gasto. O sea, cuando tú empieces a hablar de N cantidad de controles, te ven como gasto, como stopper, ¿no? O sea, entonces la forma es dar, o sea, hablar el lenguaje para que te conviertas en este habilitador, ¿no? O sea, es decir, o sea, yo, por ejemplo, o sea, llevaría los riesgos, ¿no? Es decir, oye, en lugar de decir tengo N cantidad de vulnerabilidades, ¿no? O sea, decirles cuáles son los impactos, ¿no? O sea, los impactos financieros, los impactos, porque al final es el lenguaje de negocio. Entonces, cuando ellos entienden muy bien la amenaza o la vulnerabilidad a su lenguaje, ¿no? Es como, pues, digo, empiezan a haber controles, empieza a haber este flujo de dinero, ¿no? Que te va a ayudar al final a tu estrategia, ¿no? Porque si no solamente te digo, o sea, pues si tú llegas con un lenguaje muy técnico, ¿no? Lo que le vas a crear pues, a las altas direcciones, la operación va a ser como un tema de incertidumbre, ¿no? Vamos bien, vamos mal, ¿a qué se refiere? Porque no hablamos el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú te bajas a ese nivel, puedes muy bien, ya empezar a concientizar, como lo dice Carlos, ¿no? Una, los recursos; dos, el porqué de los controles, ¿no? El porqué del gobierno, ¿no? O sea, y creo que cuando tú llegas a ese foro, ¿no? Y hablas ese lenguaje, pues es como empiezan a resultar las cosas, ¿no? Efectivamente, pues llevar una métrica, pero te digo, enfocada a eso, ¿no? Enfocado a las necesidades, ¿no? Y en el lenguaje correcto. Fíjate, yo creo que hemos mejorado mucho, y yo me incluyo entre las personas de ciber, que hemos mejorado el lenguaje para saber decir qué decir y cómo decir, sobre todo a la alta dirección de las organizaciones. En eso hemos mejorado nosotros muchísimo. Se ha unido también con que la alta dirección ya va teniendo cada vez más conocimientos en materia de ciberseguridad y demás, pero yo creo que nosotros eso sí que lo hemos mejorado bastante. Lorena, ¿algo que comentar a esta pregunta? Sí, algo que me ha funcionado cuando estoy presentando ante la alta dirección y se hacen debates importantes, porque lo primero es, no, a mí no me pase eso, esa información no es aceptable, es llevar, muchas veces te preguntan cuál va a ser mi retorno de inversión. Aquí ocupamos una herramienta que se llama ROSI, que es más orientada a cuál va a ser tu pérdida. Entonces, con todas las consecuencias que lleva.
multas, churn, abandono de clientes, costos operativos adicionales, implicación de marca, reputación. Entonces, me voy concretamente al riesgo en términos del costo y en términos del impacto que puede ser si no lo haces con una realidad, que puede ser alarmista, pero yo me voy a un sentido de negocio, es decir, este es el esquema, esta es la implicación, no hay un retorno de inversión, hay una posible pérdida y una afectación a la marca. Seguro que si a la alta dirección le dices, cuidado que vas a perder este dinero, Uh -huh. por lo menos escucharte te va a escuchar segurísimo. Sí, sí, sí. Segurísimo. Segurísimo. Lorena, continúo contigo con otra pregunta que nos hacen Sí, y dice así. En seguridad patrimonial, el eslabón más débil sigue siendo el ser humano. También lo hemos comentado sí. en este panel. Rotación, fatiga, error al supervisor en campo. ¿Qué caso de uso de inteligencia artificial generativa ya están viendo que reduzca el error humano en personal operativo sin que el supervisor sientan que lo están vigilando o reemplazando? Y esa es una excelente pregunta. Felicito ahí a quien la realizó, porque seguramente ya está ahí construyendo estas herramientas para disminuir el error humano, que este error nos puede generar una brecha importante. Y acá algunas de las mejores prácticas que nos pueden ayudar en ese sentido. Una es automatizar, bueno, identificar esas tareas repetitivas. Me sucedió algún caso donde la persona estaba haciendo la configuración de las cuentas para asignar privilegios y de repente, por error humano, a todo el mundo le ponía all privilege, cuando había una política, una tabla, pero cansancio y todas estas situaciones. Entonces, aquí sí es importante que pudiéramos automatizar algunas políticas, más que tenemos información crítica. Entonces, identificar esas tareas repetitivas para poder automatizarlas con herramientas que pueden ser GenAI. El tema y que suelen agotar a los analistas, la configuración de firewalls, también es importante el poder utilizar una herramienta para hacerlo, o el análisis de vulnerabilidades. Muchas veces los analistas se pasan horas y horas con documentación técnica haciendo el análisis de vulnerabilidades. Una vez que terminan, lo pasan al supervisor. Son documentos gigantes que tienen que estar uno por uno. Acá es un caso interesante que pudiéramos ocupar un agente para, con las reglas, traer todo ese análisis e integrar todas las documentaciones, incluso por ejemplo, NIS o algunos otros best practices que pudiéramos ocupar para al final tener ya un mapa completo y evitar horas y horas que pueden ser desgastantes y mejor ocupar para estratégico. Vienen otras más, el poder entrenar de forma dinámica y hacer simulaciones de ataque. Y eso también lo podemos hacer con agentes, que tú le das la data, le das cierto escenario, le vas entrenando y te va identificando las simulaciones de ataques, dándote modelos preventivos donde tú sí puedas tomar atención. La asistencia en respuesta a incidentes también, que eso es algo que muchas veces estamos operativamente y a veces ya estamos en modo robot. Entonces también podemos tener la identificación del incidente para poder medir el riesgo y realmente escalar el que hace sentido y que el supervisor entre en el momento que ya es necesario. Algo importante ya para cerrar, la automatización de playbooks y las recomendaciones, que aquí viene bien claro que pueda tener un asistente para redactar los planes de respuesta, porque puede ser que ya esté cansado, que tenga mucho más cosas que trabajar en este tema de proteger a la infraestructura y puede escribir una situación que es completamente distinta a la necesaria. Y por último, la gestión de cumplimiento y políticas, que esto sí se recomienda que se automaticen o que podamos tener ya agentes que vayan siguiendo todas esas políticas que de forma manual nos puede causar muchas horas, agotamiento y estar buscando al supervisor. Entonces, son algunos escenarios que pudiéramos estar ocupando ya con Generative AI. Perfecto, Lorena. La pregunta era muy buena y la respuesta ha sido mejor todavía. Así que Muchas muy gracias. bien, perfecto.
Carlos, hay otra para ti que va también en relación con lo que ha comentado Lorena del retorno de la inversión, del ROI, y que va también muy en línea a lo que estamos comentando actualmente. Nos dicen bueno, que siempre hay que demostrar el ROI en seguridad patrimonial, pero cuando hablas con CFOs, ¿qué métrica de ciberseguridad o prevención te ha funcionado para que entiendan que no es gasto, sino continuidad de negocio? Y dice que si le podemos dar un ejemplo de cómo lo tradujeron a pesos o a tiempo de operación salvado. Wow. Mira, mm, algunas ocasiones, cada quien por su área de responsabilidad y sus conocimientos, pudiera tener un parámetro o una métrica de cuánto pudiera costar cierta capacidad de protección, ¿no? Y esto ya lo asocio directamente al ROI. Si nosotros, yo creo que este es un tema de conocer a dónde tú vas a entregar esta información, al CBOR, ¿sí? Porque en muchas ocasiones ellos pudieran ponerle ya un monto a ciertas capacidades de seguridad o de protección. Pongamos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy vago. Que nosotros lleguemos con una tecnología de protección la cual vale 10, ¿sí? Y que el CBOR, sin conocimiento de causa, ¿sabes qué? Él va a llegar con una propuesta de 3. ¡Wow! Imagínate la disyuntiva que tenemos ahí, ¿no? Entonces es más bien, antes de llegar con esa propuesta, es hacer toda una labor de evangelización antes de explicación, antes de muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las métricas que yo he empleado? Nuevamente es costo-beneficio en el corto, mediano y largo plazo, algo muy importante. Muchos de los macroproyectos que yo he tenido la suerte en vidas pasadas, como se comenta aquí, de estar trabajando en empresas nacionales e internacionales. Considero que la tecnología va a una velocidad tan rápida que algunos proyectos nacen con esa velocidad, pero se disipan. Y por lo tanto no se puede vislumbrar el beneficio que le está aportando, ¿no? Por lo tanto, a nivel proyecto, yo lo que propondría es tener esa visión de entregar un valor en el corto, mediano y largo plazo, y eso ya aterrizarlo a métricas que puedan ser cuantificables en dinero, ¿sí? Por ejemplo, tecnologías de inteligencia artificial para proteger o darles capacidades al Red Team, al Blue Team, al Purple Team, a todas las capacidades, que es donde pongámoslo automáticamente, es cuál es el beneficio que tenemos con esta tecnología en este tiempo y en el otro, en el largo plazo, para que automáticamente haga sentido a los que tomen la decisión. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Quetzalcóatl, también tenemos una para ti y va un poquito en relación también con lo que hemos comentado de la cultura de ciberseguridad. Dicen aquí que en México la cultura de seguridad a veces se estrella con el aquí siempre lo hemos hecho así, que esto es muy bueno. Entonces, ¿qué ritual, te preguntan, o hábito sencillo habéis implementado en equipos operativos para cambiar la cultura de seguridad sin que se sienta una imposición? Claro. Mira, a ver, yo lo que considero es, para no verte como impositivo, ¿no? O sea, porque pues, también te puedes sentar en ese macho. O sea, por ejemplo, mucho de lo que nosotros hacemos es tener em, un comité, ¿no? O sea, a veces en alta dirección eso funciona mucho, ¿no? O sea, tienes un comité. Y lo que te decía un poco, ¿no? En ese comité, o sea, pues tú lo que tienes que mostrar de manera muy transversal es, o sea, no esto se pone así porque aquí dice la regla, no, no, o sea, sino más bien, te digo, yo lo que hago pues es en un enfoque de riesgo, ¿no? O sea, y que te ven como no un stopper, ¿no? Sino que más bien te vean como parte del proceso, ¿no? O sea, a ver, es decir, em, tú no puedes ir en contra de la operación, ¿no? Porque pues al final la operación es la que genera dinero, ¿no? Entonces, y durante todo el tiempo que tú desees permear seguridad, pues te vas a encontrar con este tipo de cosas, ¿no? Nosotros siempre lo hemos hecho así, es que así no se funciona, pero pues parte, por ejemplo, de lo que estamos hablando es, o sea, sí, siempre lo hemos hecho así, pero los ecosistemas cambian.
¿no? O sea, los ecosistemas pues, están vivos y están en constante cambio, las tecnologías también, ¿no? Entonces, el siempre hacerlo así, pues sencillamente no sale la manera. ¿Por qué? Porque pues vamos teniendo diferentes riesgos, vamos teniendo diferentes amenazas, vamos teniendo diferentes riesgos internos y externos, ¿no? Entonces, eh, creo que para mí una buena práctica, pues, es acercarme a la operación, ¿no? Eh, saber, ¿no? Porque también la parte de seguridad tiene que identificar cómo se maneja la operación, o sea, no solamente empezar a decir, voy a meter ISO 27, voy a meter un marco, no, o sea, saber las necesidades, ¿no? Entiende las necesidades que tiene el negocio. Tú una vez que ya entendiste esas necesidades, ahora sí puedes empezar a maniobrar, ¿no? Y llegar, yo creo que a acuerdos mutuos, ¿no? O sea, a ver, el riesgo es este, el apetito riesgo es este, ¿no? ¿No? Por ende o por la naturaleza del proceso de la tecnología. Y cuando entiendes muy bien el proceso y cuando entiendes muy bien la tecnología y cuando entiendes los riesgos o las amenazas, ahí puedes empezar ya a meter estos controles, ¿no? Sin la necesidad de llegar a como a, ¿cómo te diré? O sea, este tema de también de rudeza innecesaria, ¿no? Los de seguridad, ¿no? Entonces, porque así también tú te sensibilizas, ¿no? ¿Qué es o el por qué, ¿no? De la razón del proceso, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, pues una parte, o sea, o lo que nosotros hacemos es, tenemos un comité, ¿no? Digo, suena cliché, pero pues la verdad es que funciona tanto. Habla su lenguaje, mete los riesgos, comprendes bien el proceso y ahora sí, pues entre los dos empiezan a hacer estos controles y estos candados, ¿no? Sin que tú afectes directamente, pues, al negocio, ¿no? O sea, porque, pues, si no hay negocio, no hay dinero, y si no hay dinero, pues no hay controles de seguridad, ¿no? O sea, entonces, creo que es una parte unilateral, ¿no? El enfoque debe ser holístico de los riesgos, ¿no? O sea, los mismos riesgos para ti que para el negocio, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Exactamente. Perfecto. Estamos llegando al final del panel. Vamos a haceros una última pregunta que también han comentado algunos de los espectadores. Sentíos libres de contestar quien queráis, pues está relacionada con la tecnología. Y nos comentan, en sitios tenemos cámaras, GPS, radios, pero el supervisor sigue tomando decisiones con una llamada y una libreta. Dice, ¿qué tecnología mínima viable recomendáis para que un líder de turno pase de reaccionar a predecir incidentes? Que sea ingeniero de datos. Quien queráis, Lorena. Sí, este es un caso que me encanta porque creo que tradicionalmente todo el mundo andamos con la libretita, ¿no? Es una práctica. En este sentido, la libretita, y acá les voy a dar un ejercicio. Primero que nada, sí hay un cambio de mentalidad porque los atacantes ya no vienen con libretita, vienen con campañas, con agentes y por millones de intentos de ataque. Entonces ya la libretita no nos va a dar. Aquí la best practice es convertir la libretita, que es la primera fase, el ahora, es convertir la libretita en una torre de control en tiempo real. Entonces, ese es mi primer punto. ¿Cómo hago eso? Vamos a digitalizar ese contenido que está en la libretita y se centraliza toda la información que viene del GPS. Eso es vital porque ahí tienes toda la data. En la fase 2, que sería el siguiente, en la hora necesitamos tener toda la información que se concentra en esa libretita, plus la información que viene del GPS. En la fase 2, que le llamamos el siguiente, vamos o podemos usar Machine Learning de forma básica para identificar toda la detección de anomalías, que eso es importante y que de una forma escrita pues va a ser un poquito más complicado para empezar a predecir retrasos. Entonces, para ello podemos usar toda la información que viene de cámaras, más GPS, más los radios, colocar eso en un ETL que pudiera ser Python de una forma muy sencilla y posteriormente nos vamos a una base de datos que pudiera ser un SQL para tener un dashboard. Un ejemplo es Power BI, ya ustedes pueden usar el que sea más conveniente. Estos son ejemplos básicos. Y entonces poder tener esa información en tiempo real. Esto sería, pueden hacer un MVP para empezar a probar y verán que les va a funcionar. Y ya si quieren, nos podemos ir ya a construir agentes, pero esto es muy básico para poder empezar a transformar esa información estática en una verdadera torre de control en tiempo real. Perfecto. Carlos Quetzalcóatl, ¿queréis comentar algo de esta pregunta antes de pasar al cierre del panel? Mm,
Concuerdo totalmente con la propuesta que comparte Lorena y lo único que yo pudiera enfatizar es de que aquí es, eh, siempre que nosotros vamos a implementar un nuevo modelo de seguridad, vamos a impactar la operación. Dicho Mm, esto, tenemos que llevar un acompañamiento, ¿sí? Un correcto. acompañamiento y este acompañamiento tiene que ir antes de una comprensión de los valores de la misión y de la misión de la empresa, de los valores de la misión, y visión, misión, objetivos, metas del área. Entonces son las que tenemos que compaginar. Cuando tú haces este análisis y tú haces la labor de convencimiento para que todos los demás adopten nuevas metodologías, nuevos procesos, nuevos esquemas de trabajo, es donde funciona la magia, ¿sí? Esta propuesta tecnológica y metodológica es donde va a ser adoptada. Y también algo muy importante, el responsable de llevar a cabo esta implementación o este cambio es el responsable de llevar métricas. Las métricas no solamente es apuntar o tener un número, sino de esos números también encontrar la forma de llegar a la meta si tenemos desviaciones. Es una fórmula bien conocida y, y es la que yo recomendaría en este caso, ¿no? Perfecto. Quetzalcóatl, no sé si quieres comentar algo de esta pregunta. Sí, discúlpame, perdón, es que tengo Nada, un sin, tema. sin problema. Em, pues mira, yo, digo, yo aquí lo que considero es, ya, digo, pues tocaron bastante bien el tema este Carlos, ¿no? Y aquí también mi colega de Google. Entonces, yo Perfecto, creo que por mi parte, pues no, ya no tendría perfecto. otro Muy tema que bien. abonar. Pues nada, vamos a ir ya concluyendo. Tenemos 2 minutitos. Os voy a dejar, nada, como mucho un minuto a cada uno de vosotros para cerrar el panel, para facilitar alguna idea, comentar algo, un minutillo por persona. Entonces, si quieres, Lorena, te retomamos y te dejo este minuto. Infraestructura crítica hoy día se vuelve de lo más peligroso que podemos tener si no cuidamos. Los agentes están directamente para hacer ataques con campañas con inteligencia artificial. Así es que es nuestra prioridad, la data, la infraestructura crítica y sobre todo que nuestros equipos estén preparados con escenarios para todo lo nuevo que viene. Mi recomendación es la preparación, la certificación, la simulación de escenarios y estar tranquilos, porque realmente la inteligencia usando todas estas herramientas es la mejor base para poder trabajar de forma segura. Perfecto, Lorena, muchas gracias. Carlos. Wow. Pues mira, este panel nos llevó a ver no el futuro, el presente, ¿sí? Y este presente incluye tecnologías que ya llevan bastante tiempo que hemos estado empleando, ¿no? Si tomamos una radiografía de cómo está a nivel región la madurez, las capacidades, cómo lo estamos empleando, yo consideraría que ya a nivel región, tenemos una calificación 3, ¿sí? Del 1 al 5. ¿Y eso qué significa? Que ahora lo que tenemos que sembrar como tal es nuestro conocimiento estratégico y táctico y aterrizarlo a la operación desde la perspectiva de seguridad y también extender las capacidades de los conocimientos y cómo van a aportar todas las áreas para que lo que queramos implementar en la nube sea seguro en beneficio del producto, los servicios que vamos a dar a nuestros clientes, que para nosotros eso es infraestructura crítica. Sí cerraría. Eso es, perfecto. Quetzalcóatl, cierras tú el panel. Sí, a ver, yo aquí lo que considero es, como lo había mencionado, ¿no? O sea, es ser ágil, ¿no? Pero sin perder el control, ¿no? O sea, eh, entendemos bien, ¿no? Lo que debes de hacer, las presiones, ¿no? Em, yo creo que el mayor reto es no saber si te vas a ir a una infraestructura en la nube, ¿no? Si vas a adoptar este tema de inteligencia artificial, o sea, eso tenlo por seguro que lo vas a hacer, ¿no? Más bien el tema es cómo sigues manteniendo los controles, ¿no? Sin quedarte abajo
sin quedarte atrás, ¿no? Y haciéndolo de la manera rápida, ¿no? Y efectiva, ¿no? Entonces, creo que aquí es donde pues debemos de ser un poco imaginativos, ¿no? O sea, no solamente estar preguntándole a ChatGPT cómo lo haríamos, sino yo creo que aquí los ISOs debemos ser creativos, ¿no? O los que abordamos seguridad, ¿no? Y mantener ese ritmo, ¿no? De manera que, pues, que aseguramos que los controles siguen siendo útiles, ¿no? Eh, supervisando, ¿no? También, pues, esas infraestructuras críticas, no dando por ende que ellos, pues, todo va a estar bien, ¿no? Sino estos controles de supervisar, ¿no? Si efectivamente, pues, van a mitigar los riesgos que tú tienes como empresa, ¿no? Y los entornos, ¿no? Que conllevan Ujú. a tu sector, ¿no? Eso es como yo cerraría. Mm. Pues muchas gracias a los tres. La verdad es que ha sido un panel de lo más interesante. Podríamos tirarnos más tiempo hablando, pero es el tiempo que Axel nos ha asignado. Así que nada, le voy a devolver la conexión. Muchas gracias a los tres porque sois tres amigos. Para mí y para Ciberilatam ha sido un honor estar en este evento de Neuron y nada, os deseo lo mejor. Tenemos mucho trabajo por delante. No nos aburrimos. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos aburrimos. No, Así que nada, muchas gracias a los tres y Axel, todo tuyo ya. Juanjo, no, pues agradecerte a ti, agradecerle a Carlos, a Lorena, a Quetzal, por este panel. Ya nos queda claro que pues, la seguridad en la nube pues no solo es tecnología, sino también estrategia. Y pues muchas gracias por este panel de alto valor. Agradecerles a todos. Y pues bueno, también le quiero agradecer a toda la gente que nos está siguiendo. Somos 153 usuarios conectados. Ahí muchas gracias por las preguntas que nos compartieron. Nos gustaría agradecer a nuestros sponsors, que pues sin ellos este evento no sería posible. Un agradecimiento especial a Centigon, Genetec, Abnormal, Verkada, Network Optics. Muchas gracias por confiar en nosotros y posicionarse como líderes de seguridad. Y los esperamos mañana en el Hotel Fiesta Americana en Reforma. Juanjo, una lástima que no nos hayas podido acompañar, pero a todos los que nos están viendo, los esperamos el día de mañana. Y pues sin más preámbulos, vamos a un pequeño break. Hasta luego. Un gustazo. Buena tarde. Hasta Bye. luego. buenas tardes. Gracias. Adiós, Bye. gracias.